de Dios y de la patria, abrimos esta sesión de la Comisión de Vivienda. Un abrazo, un saludo cariñoso a todos quienes son hoy día nuestros invitados, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, don Sergio, a nuestros subasesores, su equipo. Entiendo también que tenemos dirigente de Antofagasta. Don Jorge, tenemos cuenta para que nos ilustre sobre los invitados también que tenemos hoy día. Perfecto. Sí, señor presidente, han llegado 2 emails ya enviados a vuestros correos electrónicos de doña Antonia Echenique, que es directora ejecutiva de la Corporación Jardín Botánico Chagual, en que por los motivos que indica y en lo pertinente manifiesta su gran preocupación por la destrucción de bosques esclerófilos en la zona central, quinta región, entre otras, por proyectos inmobiliarios que, según afirma, proceden sin intervención, límite o fiscalización de autoridad alguna. Al efecto, solicita que se remita la información adjunta a las autoridades correspondientes, lo que subraya requeriría un informe de parte del Ministerio de Medio Ambiente. Estas mismas comunicaciones fueron recibidas por la Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, instancia técnica en la materia. Perfecto, don Jorge. ¿Ninguna otra cosa más? No, eso no va a ser, presidente, y como usted adelantaba, bueno, hoy día nos corresponde continuar la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regulación de goteo, para lo cual han sido invitados el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, está su presidente, don Sergio Beresville, la secretaria ejecutiva, señora Pilar Jiménez, y el asesor jurídico, señor Gonzalo Pérez. Al mismo tiempo, de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa, nos acompaña el integrante, el señor Pablo Rojas. Eso es, señor presidente. Correcto, muchas gracias, don Jorge. Ofrezco la palabra, senadores, por algún punto en general. Presidente. Senador Latorre. Sí, presidente, gracias. No, quisiera, si nos pueden remitir la información, porque no me quedó clara. Entiendo que nombró que eran de la quinta región, no sé si una organización de la quinta región que habla sobre los proyectos, o sea, sobre los proyectos inmobiliarios y los bosques esclerófilos, pero para analizarlo y eventualmente... Sí. Se les mandó ya a su correo, señor senador. Ah, bien, yo no lo había revisado personalmente, pero... Está enviado, sí. Solicitar algún oficio, pero por eso quiero estudiarlo un poquito más. Claro, y como le decía, solo va a haber también la Comisión de Medio Ambiente, que es la instancia técnica en la materia. Perfecto. Ok. Muy bien, gracias. Bien, me parece. Don Jorge, de la tabla de hoy día tenemos entonces nuestros invitados. ¿Con quién partimos? Señor presidente... Antes, perdón, don Jorge, antes a propósito del tema de las sesiones de este proyecto en particular, recordarle a los senadores, ¿verdad? Ya tenemos algunos invitados que van a exponer respecto de este proyecto. Si ustedes ven, ¿verdad?, alguna sugerencia respecto de algún otro actor que pudiera ser también partícipe de este tema, nosotros ya estamos pensando, ¿verdad?, en alguna instancia, en la Asociación de Municipalidades que están muy vinculadas, ¿verdad?, con el tema de saneamiento y temas de loteos irregulares. Así que vamos también en algún minuto, pero quedamos abiertos, obviamente, para las sugerencias que tienen ustedes. Ustedes han visto que siempre hemos tratado de tener el máxima cobertura de participación también desde las organizaciones de la sociedad civil. Así es que apenas tengamos esas sugerencias, por favor, háganlas llegar a la Secretaría. Así es que, dicho eso, don Jorge, ¿con quién partimos entonces? Señor presidente, si le parece, el integrante de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa, don Pablo Rojas. Ya. Don Pablo, tienes la palabra para exponer los temas de tu organización. Saludos afectuosos también para ustedes. Sí, perfecto. Buen día, presidente, a todas las personas presentes. Mi nombre es Pablo Rojas, soy miembro de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa, que agrupa a, principalmente organizaciones de campamentos y macrocampamentos de la ciudad de Antofagasta. Vamos a exponer algunas cuestiones relativas a la situación de campamentos en general, luego en particular el interés que tiene para nosotros este proyecto de ley, que de hecho fuimos uno de los artífices de una de las mociones que se refundió, y finalmente algunos requerimientos de indicaciones o modificaciones respecto del proyecto que se aprobó en la Cámara. Si pudieran, voy indicando para avance.
Sí, don Pablo. Ya, la siguiente, por favor. Si podría tirar las tres juntas porque hay como tres. Bueno, la situación de los campamentos es una situación que principalmente desde 2015 a la fecha en la región de Antofagasta se ha convertido en tremendamente compleja por una serie de factores que no voy a enumerar completamente acá, pero que tienen que ver en parte con la especulación con el suelo, el problema de los arriendos informales, que bueno, son cuestiones que se han ido reproduciendo a nivel nacional, pero particularmente en Antofagasta, y lo vamos a ver también luego, con el déficit habitacional que tenemos actualmente. La siguiente, por favor. Si nosotros hacemos una comparación con datos del Ministerio de Vivienda del último Catastro Nacional de Campamentos, tenemos que el 2011 la cantidad de familias era 27.378 con 657 asentamientos, mientras que el 2018 la cantidad de campamentos y de familias aumenta significativamente. Si nosotros comparamos la situación de 2011 y 2018, tenemos que sobre el 100% de familias aumentan un 72% entre un catastro y otro, llegando a 47.050 hogares. La siguiente, por favor. En el caso del mayor número de asentamientos, ¿cierto? Hay tres regiones que concentran, y particularmente son regiones del extremo norte, a diferencia de años anteriores donde el centro y sur del país concentraban la mayor cantidad de asentamientos. Y estas regiones son Tarapacá, Antofagasta y Atacama. La siguiente, por favor. Ahora, una cuestión que es más relevante que esa desde nuestro punto de vista es la cantidad de familias, ¿cierto? Y ahí Antofagasta ciertamente supera largamente el promedio y supera las mayores regiones, aumentando en un 568% la cantidad de familias entre un catastro y otro, ¿ya? Teniendo que para el catastro de 2011 la cantidad de familias en campamento en la región de Antofagasta era 1.061, y para el 2018 7.641. Ahora en 2020 ciertamente esa cantidad ha aumentado y luego les puedo comentar por qué. Y también se repite el aumento en las regiones del extremo norte del país. La siguiente, por favor. En cuanto a déficit cuantitativo, datos del MIMBO en base al censo de 2017, se indica que el déficit ascendería a 21.172 unidades, 7.600 de las cuales, o sea, más de un tercio, serían viviendas irrecuperables, dentro de las cuales estaban los campamentos. Esto es previo al catastro del 2018. Ahora, la región de Antofagasta tendría un déficit de 12,1% respecto del total, en circunstancias que el promedio nacional es del 7%, o sea, muy por sobre el promedio es el déficit que tenemos en nuestra región, mientras que la comuna de Antofagasta, que es la quinta comuna más poblada de Chile, luego de 4 de la región metropolitana, es la segunda con mayor déficit cuantitativo, con 13.401 unidades de déficit, después de Santiago y muy por sobre la tercera, que es la comuna de Valparaíso, con 9.024. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los campamentos, ¿cierto? Techo estimaba que por cada familia que sale de un campamento, otras dos ingresan a vivir en estos asentamientos, cuestión que eventualmente se intensifique con las consecuencias económicas de la pandemia que ya hemos visto, el aumento de familias que están yendo a tomarse terrenos por cuestiones de necesidad. Mientras, por otra parte, el diagnóstico de la Mesa de Campamentos de Compromiso País, que es una iniciativa gubernamental también, indicaba que una familia puede permanecer como mínimo 8 años en campamentos esperando una solución habitacional, lo cual también podría intensificarse en las situaciones de emergencia actual. La siguiente, por favor. Ahora, el catastro del MIMBU establece que la razón más importante para irse a campamentos de acuerdo a las familias catastradas son el alto costo de los arriendos, esto a nivel nacional. En segundo lugar, la necesidad de independencia, luego la cesantía y algunas otras cuestiones. Hemos visto que estos últimos meses
la cantidad de arriendos que existían principalmente de familias unipersonales o de familias jóvenes que dejaban el allegamiento para arrendar, se ha revertido, sobre todo en comunas de Santiago, lo que ha significado que han vuelto al allegamiento, y esa es una eventual puerta de entrada también para irse a campamentos en un futuro próximo. La siguiente, por favor. Ahora, yendo al caso de Antofagasta, bueno, Antofagasta es una ciudad costera. Todos aquellos polígonos que están en amarillo, ¿cierto? Y que se encuentran con óvalos rojos, son los sectores donde están los campamentos, ¿ya? Los sectores donde están los campamentos son sectores del borde cerro de la ciudad, son los sectores más deprimidos en términos de inversión pública y de equipamiento. De hecho, se sostiene que la línea del tren que cruza Antofagasta corta un sector de la ciudad con otro, lo cruza longitudinalmente, y de la línea del tren hacia abajo, o sea, hacia la costa, se concentra más del 60% de la inversión pública en equipamiento, etcétera, mientras que de la línea del tren hacia arriba, donde están los campamentos y las poblaciones más vulnerables, donde además se han concentrado los principales focos de COVID, se encuentra hacia arriba, aun cuando la proporción de población en el sector alto de la ciudad es inversamente proporcional a la inversión. O sea, de la línea del tren hacia abajo, 60% de la inversión, poco menos del 40% de la población; de la línea del tren hacia arriba, poco menos del 40% de la inversión, poco más del 60% de la población. La siguiente, por favor. Bueno, ahí vemos una panorámica, ¿cierto?, de sectores donde se encuentran los campamentos en el sector alto. La siguiente, por favor. Una de las características de los campamentos, sobre todo esta última década, principalmente este último quinquenio, tiene que ver con la presencia creciente de familias migrantes. El catastro del MIMBU indica que a nivel nacional el 27% aproximadamente de las familias se encuentran en o son familias migrantes, y en el caso de la región de Antofagasta ese porcentaje asciende a 64%. Ahora, tenemos que considerar también que en la región de Antofagasta la presencia de ciudadanas y ciudadanos peruanos y bolivianos es una presencia histórica, ¿cierto? Mientras que la presencia de migración más actual tiene que ver principalmente con familias de Colombia, lo que ha constituido, digamos, en términos sociodemográficos y también culturales, a los campamentos y también a otros sectores de la ciudad en lugares de bastante multiculturalidad y donde se produce un proceso de riqueza cultural bastante importante y también de convivencia intercultural, sin olvidar también que muchos de los niños que actualmente tienen 5 años o menos son chilenas y chilenos, hijos de padres y madres migrantes. La siguiente, por favor. Una cuestión que también es bastante relevante de la situación de los campamentos de Antofagasta es que, a diferencia de las ideas habituales que muchas personas tienen respecto de los campamentos, de lugares de una pobreza extrema, de lugares que se construyen con una gran cantidad de material desechable, la calidad constructiva y en algunos casos también la definición de espacios públicos o de espacios comunes dista mucho de esa idea. Ustedes pueden ver que la materialidad en muchos de los casos, las terminaciones, da cuenta de una forma distinta de construir ciudad, dirán algunos teóricos, pero también de vincularse con el territorio en una relación de mayor pertenencia y arraigo. Es por eso mismo que una gran cantidad de campamentos en Antofagasta han visualizado la radicación como una opción plausible para dar respuesta a su situación de vivienda y de acceso a la ciudad. La siguiente, por favor. Ahora, en términos de los campamentos que hacen parte o de alguna manera colaboran con la mesa social,
tenemos, por ejemplo, al macrocampamento Villa Constancia, que tiene aproximadamente 1.500 familias, un poco más. Acá voy a hacer un paréntesis. A diferencia de una gran cantidad de campamentos pequeños o medianos que existen en otros sectores del país, donde tenemos campamentos de 8 familias, de 10 familias, de 30 familias, en Antofagasta se da mucho la situación de macrocampamentos, o sea, campamentos con más de 300, 500, etcétera, familias. De hecho, este campamento Villa Constancia y otro Arenales se encuentran en estos momentos entre los 5 campamentos más grandes del país. Lo que quiero mostrar particularmente de esto es que actualmente nosotros tenemos un plan regulador comunal del año 2002 que se encuentra en pleno proceso de actualización, ¿ya? Que se ha visto suspendido por la situación de emergencia sanitaria, pero se encuentra en proceso diagnóstico. Y tenemos que la zona roja es una zona que se definió el año 2002 como E10, o sea, no edificable por eventuales condiciones de riesgo, cuestión que eventualmente se va a modificar, entre otras cosas porque hay un proyecto de infraestructura bastante importante, que es el de la circunvalación, que va a cruzar todo el borde cerro para definir una vía estructurante para toda la ciudad. Y por otra parte, este macrocampamento se encuentra también entre una zona C6, que es residencial, se podría construir, y una zona E7 de usos especiales que también se vería modificada en el nuevo plan regulado. La siguiente, por favor. Acá vemos, bajo ese óvalo rojo, otro campamento, René Schneider, que tiene aproximadamente 90 familias, ahora deben ser algunas más, que se encuentra, ¿cierto?, en un sector de zona E10 de limitación de edificación con una zona C6 residencial. O sea, se encuentran en general muy cercanas a las poblaciones establecidas y también a equipamientos como CEFAM, escuelas, etcétera, cuestión que hace que muchas de las familias consideren relevante poder establecerse definitivamente ahí. La siguiente, por favor. Tenemos luego el macrocampamento Balmaceda, que es un macrocampamento que en total tiene más de 700 familias, algunas se han ido a un barrio transitorio, algunas siguen ahí, hay 300 familias aproximadamente que hacen parte de la mesa social y si bien la mayor parte se encuentra en una zona E10, también hay una franja que se encuentra en una zona C6 vinculada a la trama urbana. La siguiente, por favor. Y finalmente tenemos el macrocampamento Los Arenales, que es un macrocampamento con 1.300 familias aproximadamente, que se encuentra en un área, ¿cierto?, que está dividida por una C6, una zona residencial, y una zona de extensión urbana. Y como pueden ver, a ver, no tengo, pero no todo lo que está ahí es el macrocampamento, sino que solamente lo que parece una especie de óvalo entre el C6 y el 1, y el resto es población, ¿ya? Entonces se encuentra inmerso completamente en la trama urbana. La siguiente, por favor. Ahora, esfuerzos organizativos que han realizado estas comunidades por la erradicación, y vamos a ir viendo algunas. La siguiente, por favor. Se han realizado una serie de acciones, por ejemplo, esto tiene que ver con Villa Constancia y con René Schneider, levantamientos aéreos, trabajos de mapeo, trabajos de topografía. Acá, por ejemplo, ha apoyado bastante la Universidad de Chile a través de un proyecto Fondesit de la profesora Yasna Contreras, que ha contribuido bastante en el proceso de organización del campamento Villa Constancia, lo mismo en la René Schneider. La siguiente, por favor. Algo similar, la siguiente, por favor. Algo similar se ha hecho en el caso del macrocampamento Balmaceda, que también se han levantado una serie de mapeos participativos con las vecinas y los vecinos, levantamientos
topográficos. La siguiente, por favor. Y de alguna manera la experiencia más avanzada tiene que ver con el macrocampamento Los Arenales, que es un campamento que se adjudicó un proyecto hace un par de años con financiamiento internacional, lo que nos permitió realizar una serie de acciones que vamos a pasar a mostrar ahora. La siguiente, por favor. Vayan lanzando simplemente porque son fotografías. Por ejemplo, ahí se está comenzando el proceso de marcaje para la topografía. La siguiente, por favor. Uno de sus productos fue ese, ¿cierto? Lo que delimita las aproximadamente 11 hectáreas, digamos, de ese campamento. La siguiente, por favor. Eso nos permitió establecer la cantidad aproximada de viviendas que existen en el territorio. La siguiente. Y levantar una serie de acciones de catastro, de levantamientos aerofotogramétricos, definir más o menos cuáles son los lugares con mayor riesgo y menor riesgo, de mayor afluencia de personas, cuáles podrían ser utilizados para espacio público en el caso de hacer un plano de loteo, etc. La siguiente, por favor. Y este es un proceso bastante valioso para nosotros porque tiene que ver con cómo las vecinas y los vecinos, en un proceso de formación que contó con la presencia de diferentes arquitectos, urbanistas y académicos, están en un proceso actualmente de desarrollo de planificación, ¿ya? Para elaborar un plano de loteo, que es precisamente uno de los requisitos que establece esta ley. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí hay algunos modelos que se han ido trabajando con las vecinas y vecinos, los que buscan respetar, por ejemplo, las vías estructurantes, la conexión con el tramado urbano, porque una de las cuestiones que no se quiere es que esto se convierta en un espacio aislado, sino que se conecte definitivamente con la ciudad. La siguiente, por favor. Y la siguiente foto, la idea es que la pueda ir pasando, dan cuenta de una serie de acciones que hemos ido realizando con consejeros regionales, con el Serviu, con el Seremi de Vivienda, con la municipalidad, esa es la última, con diputadas y diputados de la región, y el año pasado también con el que fue ministro de Vivienda, ¿cierto? Cristian Monkeberg, para avanzar en este proyecto de ley, manifestando desde el Ministerio disposición a avanzar en lo mismo. La siguiente, por favor, para ir terminando. Y en relación a eso, hay tres cuestiones que son las últimas tres láminas que voy a mostrar, que dan cuenta de nuestros comentarios, principalmente al texto del proyecto de ley. Respecto del artículo 1, el artículo 1 es todo ese artículo que aparece ahí, está citado íntegramente. No obstante, la frase que se encuentra en rojo, que dice: se excluyen aquellos asentamientos irregulares en que alguna parte de los lotes se encuentren total o parcialmente emplazados en zonas cuyo destino sea equipamiento comunitario, áreas verdes, vialidad recibida proyectada según lo establecido en los instrumentos de planificación territorial. Bueno, esa frase lo que hace es, de plano, dejar fuera a una cantidad de familias importantes. Por de pronto, este campamento más avanzado que les comentaba yo, Los Arenales, aproximadamente 1.300 familias, solamente con esa frase quedan fuera incluso de la posibilidad de acogerse al trámite de la ley, ¿ya? O sea, ni siquiera podrían ingresar a la ley. Lo que nos parece que atenta, entre otras cosas, no solo contra la igualdad ante la ley, sino que respecto incluso de la posibilidad que tienen los mismos gobiernos locales de definir cuestiones de planificación territorial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, parcialmente el macrocampamento Los Arenales se encuentra en una zona que está en el macro loteo como equipamiento, pero como se tiene que establecer un plano de loteo, perfectamente ese plano de loteo podría incorporar ese equipamiento distribuido de otra forma, o también, como ocurre en el caso de la actualización del plan regulador, podría modificarse ese macro loteo. Entonces, nos parece que
la ley de antemano niegue la posibilidad de siquiera someterse a trámite a miles de familias, consideramos que es un error. Proponemos entonces eliminar esa frase en color rojo porque en realidad más que otorgar garantías, otorga limitaciones que pueden ser bastante perjudiciales para las familias, o al menos modificar su redacción. La siguiente, por favor. En segundo lugar, respecto del artículo 2, dice que en su tercer párrafo, que en más del 90% de los lotes resultantes del asentamiento irregular existan residentes permanentes, etcétera, etcétera. La ley original establece un guarismo de 40%, ¿ya? Entonces, lo que proponemos nosotros es mantenerlo en 40%, como establece la ley original, o dejarlo en 50%. ¿Por qué? Quizás eso va a depender de lo que establezca la División de Desarrollo Urbano cuando haga la bajada administrativa de esta ley, pero en el caso de varios asentamientos informales, el dinamismo del movimiento de las personas y sobre todo en situaciones de emergencia como esta, puede hacer que algún asentamiento termine teniendo un 80% de residentes permanentes o un 85%, y eso las excluye de antemano de acogerse a esta ley, lo que nos parece bastante complejo. Entonces, dado que el establecimiento de un 90% resulta limitante, proponemos mantenerlo como está en la ley, que dice 40%, o al menos subirlo a un 50%. La siguiente, por favor. Y finalmente, en el numeral 4 del mismo artículo 2, se habla de la tasación de las viviendas, ¿cierto? Que tiene que tener un máximo, entiendo, de 2.000 UF, y respecto de esa tasación, indica lo que aparece en rojo, que este requisito no será aplicable en los casos de campamentos que tengan un 90% de habitantes que integren un grupo familiar que se encuentre dentro del 60% más vulnerable, de acuerdo al registro social de hogares u otro instrumento de medición que lo reemplace. Bueno, ¿cuál es el problema con esta indicación? Bueno, que de más está decir que no se encontraba ni se encuentra en la ley original, pero además está la situación de que el tipo de vulnerabilidad que tienen los campamentos del año 2020 no es el mismo de los años 80 o 90. O sea, en los campamentos no tenemos solamente, ni exclusiva, ni principalmente personas que están en una situación de pobreza extrema, ¿ya? Están vulnerados en sus derechos a otros niveles. Entonces, creemos que esta indicación podría nuevamente limitar el acogerse por parte de muchas familias, considerando además que el plan de campamento o el programa de campamentos del Ministerio de Vivienda no considera el registro social de hogares como uno de los requisitos básicos para postular, a diferencia de los llamados regulares del DS49. Por lo tanto, nos parece que carece de sentido poner esta indicación, y por lo demás es cuestión de revisar la situación que ha ocurrido, por ejemplo, con el IFE, ¿cierto? El IFE 1.0, 2.0, donde precisamente la clasificación de vulnerabilidad ha sido un problema para muchas personas para que puedan simplemente ser parte o beneficiarias de esto, del IFE. Entonces, nos parece que en el caso de los campamentos sería algo similar, y nos parece que limita la posibilidad del acceso a la regularización de miles de familias. Por lo tanto, proponemos eliminar ese párrafo o cambiarlo de la siguiente forma: este requisito no será aplicable en los casos de campamentos que formen parte del catastro de campamentos vigentes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo u otro que le suceda, entre otras cosas porque probablemente ninguna vivienda de campamento a nivel nacional, acá estoy haciendo una presunción, pero probablemente sea así, sea tasable por 2.000 UF o más. Entonces, nos parece que tampoco aplica este requisito en el caso de campamentos. Eso es todo lo que puedo comentar por el momento. Agradezco la invitación y quedo atento a las preguntas que puedan surgir. Bien, muchas gracias, Pablo. Amigo, ofrezco la palabra. Tendría, ¿no es cierto?
¿Sí? ¿Alguna consulta para el dirigente? Pablo, vamos a escuchar entonces. Mientras tanto, te agradecemos evidente tu exposición, ilustrísima. Uno entiende que la zona norte a la cual tú te refieres, con mayor crecimiento del tema de los campamentos, efectivamente, evidente que en los últimos años, ¿verdad?, ha habido una fuerte expansión precisamente a consecuencia de los procesos migratorios que obviamente en la zona norte han tenido un impacto significativo. Vamos a analizar el contexto del tema, las sugerencias que tú haces mención, como algunas de ellas, ¿verdad?, de alguna manera, en opinión de ustedes, chocan con lo que dice el plano regulador. Hay algunos temas que hay que establecer, porque a veces el plano regulador establece vías estructurantes, establece áreas determinadas de servicios para el equipamiento comunitario. Tú planteas, ¿verdad?, que en aquellos casos donde está esta situación, dejaría a muchos sectores de campamento hoy día instalados. Veamos qué es cómo se va trabajando con este tema, y te agradecemos obviamente tu opinión. Senador Soria. Consulta. Buenos días a todos. Dirigente, ¿cuántos más o menos los metros cuadrados que tiene cada casa en los campamentos, en términos medios? ¿Cuánto de frente, cuánto de fondo? Y más o menos lo que tienen construido en sus espacios. Por su intermedio, presidente. Senador, ese es un dato que no existe, digamos, nosotros al menos no lo tenemos, desconozco si lo tiene el Ministerio de Vivienda, pero de los campamentos con los que trabajamos nosotros, en promedio, el frente es aproximadamente 4 metros y el fondo es aproximadamente 8, o sea, no son terrenos muy grandes, y por lo demás... 40 metros está viviendo la familia. Sí, y eso ha obligado a varias familias a tener que construir segundos pisos, precisamente por eso. Ok, sí, tenemos siempre asociado a esas zonas de ocupaciones en todas las regiones, por lo demás, Pablo, es la misma realidad, gente en espacios hiper reducidos, trata de asignar, bueno, un tema que se ha ido analizando a propósito de diferentes puntos. Sí, Jorge, para... No, yo te cerraría la idea a los dirigentes que están presentes. Yo hace 55 años atrás fui alcalde de Iquique, un pueblo de menos de 40.000 habitantes, donde todos eran cesantes porque quebró la salitrera. Pero nosotros, desde el municipio, con plano regulador, sin plano regulador, hicimos la ciudad, y una ciudad ordenadísima, yo diría, en el país. Y no hay nadie de los que en ese momento se entregó terreno no fuera un 10x20. O sea, nosotros nos planteamos que el hombre debería vivir por los técnicos que nos decían, recorriendo un poco el mundo, conociendo. Yo era muy joven, fui el alcalde más joven del país. Y todo lo dejamos en 200 metros. No importa que tenga una pieza, pero tenía 200 metros y funcionábamos en base al plano regulador, que todos se integraban a él, en que no estuviera aprobado, en que estuviera en estudio, porque el plano regulador, me acuerdo, sabía que se demoraron 15 años en hacerlo. Nosotros hicimos 100 Iquique en ese tiempo. O sea, la experiencia, yo creo, y para mis colegas senadores, que algunos también han sido alcaldes, es que realmente los gobiernos locales, los alcaldes de Chile, deben tener esto a la mano. Porque el alcalde es el que nació en esa ciudad, es lo normal. No es el Ministerio de la Vivienda, que cada 4 años cambia todo su equipo y tiene un concepto, no sé, yo siempre he pensado que están equivocados en mirar las realidades de la región, y yo creo que todos los alcaldes que son hoy día senadores, diputados, más o menos lo poco que conversamos y tenemos minutos, estamos por ahí. Yo mismo me opuesto y prácticamente bastó hablar 3 palabras y todos los senadores que estábamos en la reunión como esta, paramos una ley que íbamos a aprobar ese día en 1 hora.
¿te acuerdas, presidente? Y fuiste tú uno de los que ayudaste. Y quedó parado el plano regulador que los aprobaban y los municipios prácticamente los barrían. Y termino con esto del mapa. Bueno, te quiero decir que mi experiencia de 55 años, ya 60 años político, me dicen que en el mundo entero los que manejan las ciudades son los alcaldes junto a sus pobladores. Acá en Chile cada día se quita más y nos quitaban funciones. Suerte que acá tenemos varios senadores que fueron alcaldes y en una cosa que se iba a aprobar en una hora, hace un mes atrás, se la tenemos parada hasta el día de hoy, que no se aclare todo como nosotros lo vemos. Nosotros no lo hemos discutido a nivel de alcalde. Y tú con todo lo que traes de Antofagasta, yo poco he ido a Antofagasta estando tan cerca, pero uno trabaja largas horas y no tiene ni tiempo de moverse. Pero yo creo, y termino con esto, que hay que tomar cosas muy claras. Primero, que el alcalde, junto a los dirigentes poblacionales, los dirigentes sindicales, son los que manejan las ciudades. O sea, no hay que aceptarle que este gobierno, el que venga o quien venga, le quite el poder local. Así en Estados Unidos. Y alguien dirá, soy procapitalista. Bueno, nunca voté algo que no sea de tipo socialista. Nací como presidente de los estudiantes con un concepto que era para todo. Y soy empresario privado. O sea, tampoco estoy contra la empresa privada, sino el equilibrio. Y quiero decir que en Estados Unidos el dueño de la comuna y el alcalde, el dueño del metro, el metro no es del Estado. El puerto y el aeropuerto de Miami son. Y si voy a Europa, en la gran cantidad de países, es así. Y si me voy a China, que también me lo recorrí, es así. O sea, lo que hemos perdido acá, y aprovecho que están ustedes los dirigentes, es que tomemos el poder local y llevemos las cosas en que los planos reguladores no es necesario que sea un negocio tampoco para los arquitectos, tenga que estar 20 años. Los planos reguladores, yo me compré una máquina fotográfica y mandé a los arquitectos a viajar por el mundo y sacamos 100 planos reguladores y se acabó. En lo que se estaba demorando 20 años lo sacamos en un año. O sea, desde la región se puede hacer y tú como dirigente lo puedes hacer. Créemelo y anda a ver Iquique. Claro, hay cosas que no están justo como deben ser, pero las cosas que están hechas por el municipio de Iquique, con alcaldes que tomaron en serio esta cosa, te diré que están perfectas y no necesitan planos reguladores 10, 15, 20 años y seguir revolviendo el gallinero. En el mundo está todo hecho y la gente, nosotros hicimos, y termino con esto, era muy pobre nuestra gente, era el Salitre, éramos 30.000 habitantes, 35.000, todos cesantes. Bueno, pero todos tienen 200 metros. Anda a verlo. Y se hicieron las cooperativas, anda a verlas, 200 metros y 250. Están en el mejor barrio. Las cooperativas hechas en ese tiempo están en el mejor barrio, mirando al mar. Es decir, cuando se quieren hacer las cosas, se pueden. Cuando hay negocio entre medio, no se puede. Voy a decir la palabra negocio, así para no herir a nadie. Aquí hay que gobernar para todos. Y eso se hace con las reglas internacionales que hay. Así que no entiendo tus 10 metros, me da una pena tremenda. En Iquique, quebrado, la ciudad más quebrada del país, el Salitre haya quebrado. No hay nadie en esos tiempos que no tenga 200 metros como mínimo, de 200 metros para arriba. Y ve las casas que tienen hoy. Todas son chaleces de lujo, hechos por el pueblo obrero, ignorante, dile todo, pero el gallo vive con calidad de vida. Eso es todo, presidente. Y yo creo que usted ya me conoce el discurso y por eso me dice que hable poco. Pero el que no lo conozco, que viene de Antofagasta, que es importantísimo lo que digo, tengo que repetirle lo mismo. Así que la disculpa a mis colegas senadores, que yo soy repetitivo, porque es la manera de educar al pueblo, si no, no lo vamos a educar nunca. Ok, gracias, presidente. Bien, Jorge, muchas gracias por tus palabras igual. Le vamos a dejar la palabra al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Don Sergio, aquí me complica don Sergio, ¿eh? Don Sergio Variswil, ¿eh?
Por favor, repítemelo tú para saber cómo se pronuncia, ¿ya? Gracias, presidente. Bueno, Berisville, pero todas las formas están bien, ¿eh? Con un apellido con tantas consonantes es muy difícil para mí también, ¿eh? Así es que le agradezco por la deferencia de preguntar por la pronunciación. Y bueno, muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todos los integrantes de esta comisión por invitar al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para pronunciarse sobre esta materia en particular, esta modificación de un proyecto de ley que, bueno, tiene como objetivo establecer un procedimiento simplificado para el saneamiento y regularización de piezas urbanas que han espontáneas o por distintas razones se han ido consolidando en la ciudad. En primer lugar, recordar que el Consejo es un órgano consultivo y que tiene como misión velar porque se cumpla la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que se aprobó el año 2014. Es para nosotros un hito sumamente importante porque Chile por muchos años estuvo sin Política Nacional de Desarrollo Urbano, es decir, sin una guía que dijera cómo debían crecer las ciudades. El año 2014, transversalmente político, o sea, políticamente transversal, y eso nosotros lo valoramos mucho, se logró convenir en una forma en cómo orientar el desarrollo de las ciudades, y esa es la política. Y nosotros como Consejo tenemos la misión de velar porque ella se pueda implementar, y para eso está el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que integra 31 miembros del sector público, privado, sector social, académico y gremial. Y tratamos de tener una mirada lo más transversal y multisectorial de la realidad siempre compleja de la ciudad. Y sobre este particular, el Consejo es especialmente sensible porque claramente para el urbanista tradicional la forma en que las cosas deben ocurrir es que se discuten, se acuerdan, se diseñan y una vez que están diseñadas se implementan. Pero y a través de distintos instrumentos que están regulados para eso a través de la ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Pero la realidad de nuestras ciudades a veces es inversa, ¿no? La realidad pasa por encima de los instrumentos, pasa por encima de los procesos que nosotros mismos hemos convenido en que hay que hacer las cosas para que tengan un buen resultado. Sin embargo, como la realidad es mucho más dinámica, nosotros entendemos que lo que se puede decir como ocupación, asentamientos informales, son parte de la realidad de nuestras ciudades, ¿eh? y no de ahora reciente, sino que desde el origen de su historia, ¿eh? Siempre han estado los asentamientos que se pueden decir irregulares o informales construyendo la ciudad, ¿ya? Por tanto, por mucho que nosotros pensemos y nos seguimos y digamos, acá solamente se puede construir ciudad a través de la planificación tradicional, tenemos que abrirnos a entender que hay una forma persistente de crecimiento de las ciudades que es por un camino alternativo, y eso es básicamente este sistema que algunos hablan de irregular, informal, otros hablan de espontáneo, en fin, yo prefiero no casarme con una calificación, pero es una realidad que mostró muy bien Pablo Rojas y que se repite en todo Chile prácticamente sin ninguna excepción, y también, ojo, se repite en suelos no urbanos. Entonces, para nosotros como Consejo, nos parece que siendo esto una realidad evidente, necesariamente tiene que existir alguna forma, algún camino que permita reconocer esta forma espontánea de crecimiento en la ciudad y tratar de asegurar, que es el gran objetivo que nosotros como política tenemos, la calidad de vida de esos residentes y en el tiempo, ¿eh? Y ese es el principal objetivo de la política, más allá de todos los capítulos y articulados que tiene, que
ustedes lo pueden leer y son bastante extensos, lo que busca es fundamentalmente que las personas a través de las ciudades puedan encontrar condiciones de vida suficientemente para trascender, ser felices y tener oportunidades en el fondo que en otros espacios no tienen. Por tanto, todo aquello que tribute en eso, a nosotros nos parece que está en el camino correcto. Por eso cuando vemos esta disposición, nosotros creemos que atiende parte de una realidad de la ciudad, que puede ser para algunos una realidad paralela. Yo personalmente creo que es una realidad presente en todas las ciudades chilenas y desde hace muchos años, desde el origen de las ciudades chilenas. Por tanto, creemos que hay que hacerse cargo de ella y por eso entendemos que esta ley, esta propuesta apunta perfectamente en esa dirección. ¿Que puede mejorarse? Por supuesto que sí. Yo creo que siempre las cosas se pueden mejorar. Nosotros que queremos aportar, digamos, a esta discusión con 3 consideraciones que va a pasar a presentar nuestra secretaria ejecutiva, que es Pilar Jiménez, y también señalo que me acompaña nuestro director jurídico, Gonzalo Pérez, en representación del Consejo, y por su intermedio, presidente, si me autoriza poder entregarle la palabra a nuestra secretaria ejecutiva para que entre en detalle en los 3 comentarios que queremos hacer a esta iniciativa. Por favor, adelante. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y un saludo a todos los senadores que están hoy día en esta reunión. Bueno, tal como decía el presidente del Consejo, nosotros como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano entendemos perfectamente la necesidad de este proyecto de ley y especialmente en el contexto de aumento de familias viviendo en campamentos, tal como nos mostró en una muy buena presentación Pablo Rojas, que presentó antes que nosotros. Respecto al proyecto de ley mismo, nosotros vemos que hay 3 aspectos que son delicados y que sugerimos que pudieran revisarse. El primero de ellos tiene que ver con tomar todos los resguardos en las zonas que son peligrosas. ¿Ya? Eso es algo que vemos en nuestro país, que muchos de estos campamentos o asentamientos espontáneos o irregulares que se están construyendo y que necesitan regularizarse, están ubicados en zonas de riesgos naturales. ¿Ya? El proyecto de ley, tal como aparece en este recuadro, recoge ese punto y en un primer párrafo general dice que no se van a regularizar loteos irregulares o asentamientos irregulares en zonas de riesgo, pero luego dice, y genera la excepción, que dice que en esos casos donde hay asentamientos irregulares en áreas de riesgo, se podrá solicitar su regularización cuando haya un estudio de riesgo en el cual se definan las obras de ingeniería necesarias para mitigar esos riesgos. ¿Ya? Y luego señala que estos estudios, diseños y ejecución de obra podrán contar con financiamiento del Estado y que los estudios tendrán que ser realizados por universidades, institutos reconocidos por el Estado y profesionales que estén, que son los reconocidos en el artículo 17 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que son arquitectos, ingenieros, constructores. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que vemos es que la ley está dando una facilidad para poder construir en zonas de riesgo, y es una facilidad bastante más laxa que la que en general tienen las construcciones en las zonas de riesgo en el país. ¿Ya? Estas construcciones en el resto del país se regulan por el artículo 2117 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, donde se establece que se va a poder habilitar una zona de riesgo y autorizar construcciones siempre que este estudio de riesgo y las obras de mitigación estén aprobadas por el profesional competente o por un organismo competente. Habla el artículo 2117. Entonces, ahí vemos una diferencia bien grande con este proyecto de ley,
que no hace esta exigencia de ser aprobado por un organismo competente. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una señal de alerta de que no vaya a ser que el regularizar un campamento o un asentamiento irregular esté siendo o ocurriendo en lugares donde esas familias el día de mañana van a sufrir algún tipo de desastre natural o algún tipo de desgracia por ese motivo. Y lo otro que nos preocupa en este mismo punto es que esta es una ley, este proyecto de ley en el fondo señala que lo mismo va a poder aplicarse en áreas rurales. Y en las áreas rurales, por regla general, no tenemos instrumentos de planificación que hayan definido las áreas de riesgo. Ya solamente cuando hay un plan intercomunal, que son unos pocos planes en nuestro país, hay posibilidad de generar áreas de riesgo en el área rural. Pero la gran mayoría de áreas rurales en nuestro país no tiene definidas estas áreas de riesgo. Por lo tanto, en esos casos no va a haber un resguardo. ¿Ya? Así que ese es el primer punto que nosotros creemos que es necesario como estudiar con un poco más de detalle y tomar algunos resguardos adicionales para que estos asentamientos irregulares que van a regularizarse lo hagan en zonas seguras. Luego, un segundo punto que también queríamos poner sobre la mesa es la incorporación de las áreas rurales. En general, en el proyecto de ley, más allá de las zonas de riesgo. ¿Ya? Aquí lo primero que hay que tener presente es que las áreas rurales son de una gran extensión en nuestro país. Este cuadro de aquí nos muestra cuáles son los territorios destinados a uso urbano e industrial que están dentro de los planes reguladores comunales, y vemos que es un porcentaje muy pequeño del territorio nacional, solo un 0,3%, menos de un 1% de nuestro territorio está en esta categoría de urbano e industrial. Y el resto es agrícola o tiene otros usos como suelo fiscal, áreas protegidas o uso rural directamente. Entonces, creemos que también es un tema que hay que mirar con mucho cuidado porque estas áreas rurales, tal como lo dije, en general no está normada por instrumentos de planificación territorial y por lo tanto pensamos que puede ser de gran riesgo el que la ley lo establezca como norma general de que se pueden regularizar todo tipo de asentamientos irregulares en el área rural. Nosotros pensamos que obviamente hay casos que lo ameritan, pero que son casos excepcionales y que no debe ser la regla general. Y un tercer punto también que queríamos poner sobre la mesa es que creemos que este procedimiento simplificado debe utilizarse especialmente en primeras viviendas, donde hay una necesidad evidente de poder regularizar la situación. La misma Política Nacional de Desarrollo Urbano aborda este punto y dice que a las ocupaciones irregulares de terrenos por motivo de necesidad o carencia se requiere una especial forma de aproximación por parte de la sociedad y las autoridades. O sea, reconoce que cuando el asentamiento irregular corresponde a motivos de necesidad o carencia, se requieren estas herramientas especiales. Pero luego la misma política nos dice que a ello se han sumado ocupaciones para centros vacacionales o de segunda vivienda, especialmente en el borde costero de nuestro país. Estos casos requieren un tratamiento diferente. ¿Ya? Y ahí en el fondo está siendo el punto de la segunda vivienda. Nosotros pensamos que en esos casos no corresponde utilizar esta herramienta que permite facilitar la tramitación y la regularización de estos asentamientos, ¿ya? Porque ahí ya no estamos frente a un caso de necesidad o carencia, sino que estamos en otra escala, que es la escala de la segunda vivienda, del ocio
o incluso de negocios turísticos que se están haciendo en suelos que no son propios. Así que ahí pensamos que hay que establecer otro tipo de mecanismos que permitan sanear esos temas que son irregulares y que a nuestro juicio tienen otro tratamiento. El proyecto de ley aborda este tema con este requerimiento del 90% de que en más del 90% de los lotes resultantes del asentamiento irregular existan residentes permanentes. Nosotros pensamos que esto va en la línea correcta cuando uno está hablando de estos asentamientos que muchas veces son de segunda vivienda y que, como decía, hay muchos en el norte del país. Así que queríamos hacer estas 3 precisiones, estos 3 aportes, para que los senadores pudieran tomarlo en consideración en la etapa en que se va a discutir el articulado en forma particular. Así que con eso termino, les agradezco mucho la atención y estamos disponibles para preguntas o consultas. Muy bien, muchas gracias por la intervención, por los antecedentes, por la información que nos ha entregado y los puntos que se están avanzando. No sé si don Sergio, ¿hay algún cierre respecto de su presentación para dar la palabra a nuestros senadores y equipos y también? Sí. Gracias, presidente. Solamente, bueno, poner en énfasis y nuestra máxima preocupación son las materias que tienen relación con el riesgo. Como lo ha dicho nuestra secretaria ejecutiva, bueno, hay que recordar que Chile está dentro de los 10 países con más altos niveles de amenaza de los sistemas naturales en el mundo, según varios informes internacionales, por lo menos lo reiteran, y cuando no estamos entre los 10, estamos en el 11 o en el 12. ¿Ya? Es decir, Chile, su futuro y la calidad de vida de las personas y la seguridad depende de que las ciudades sean seguras. Por tanto, toda la planificación urbana formal usa un mecanismo a través de definición de mapas de riesgo que finalmente inhiben el desarrollo de las ciudades en estas áreas, no por maldad, no por inconsciencia social, no por injusticia, sino que sencillamente velando porque las ciudades sean más seguras y nuestra historia, bueno, está llena de desastres urbanos que podemos mencionar y que están en nuestras memorias recientes. Por tanto, nosotros queremos ser en ese punto sumamente firmes en pedir a esta comisión que sea especialmente cuidadosa respecto de aquellas ocupaciones o procesos de regularización en zonas de riesgo, porque es muy difícil en muchos casos atenuar condiciones de riesgo producto de la naturaleza. Cuando se pueda, nosotros no creemos que eso sea un problema, pero la línea es muy delgada y tiene que haber un protocolo que garantice efectivamente que cuando se vaya a ocupar un lugar existan las condiciones técnicas suficientes para que el Estado garantice que una persona puede vivir en paz, segura, y su familia también, y no después tener la responsabilidad de los posibles daños y desgracias que pueden ocurrir producto de esa decisión. Entonces ahí hay una responsabilidad de la planificación urbana que es absolutamente irrenunciable, lo que tiene que ver con riesgo. Y nos preocupa claramente el área rural, porque el área rural es gigantesca. Entonces me parece que como decía nuestra secretaria ejecutiva, solamente el 0,3% del territorio en Chile es urbano y está planificado. Todo el resto no tiene planificación. Entonces, nos parece que las regularizaciones en situaciones rurales debieran tener un carácter de excepcional, pero no un carácter de general, y para lo cual se pueden definir algunos criterios excepcionales para ellos, pero no como regla general, porque de lo contrario no va a haber planificación ninguna que permita que esos procesos
tengan algún nivel de seguridad para garantizar las condiciones de vida de las personas. Y lo tercero es que nos preocupa porque ya es un hecho conocido. Puerto Viejo, en el norte de Chile, es una verdadera ciudad construida por segundas viviendas, ¿ya? Muchas de ellas bajo esquemas de negocios de arriendo, y que en el fondo a nosotros nos parece que la línea rigurosa de la carencia de las personas por primera vivienda tiene que estar en la primera línea. Pero lo que no puede pasar, y hay que ser muy cuidadoso por un tema de justicia urbana, que personas con segundas viviendas, terceras viviendas o cuartas viviendas tengan derecho por esta vía a una regularización que finalmente sea el peldaño primero para después obtener un título. Entonces, queremos hacer esa advertencia porque efectivamente, no solamente en el norte, en el sur de Chile tenemos asentamientos urbanos costeros que son de segunda y tercera vivienda de personas que en el fondo no debieran estar en la primera línea de la prioridad de la política pública, que son aquellos que efectivamente tienen carencias, como lo dice la política. Entonces queremos en eso poner esas tres materias, presidente, en consideración de la comisión, y le agradezco la atención de todos los presentes y encantado de poder responder consultas o aclaraciones si son pertinentes. Así que muchas gracias, presidente. Ok, muchas gracias don Sergio, a Pilar también, por cierto. Ofrezco la palabra, creo amigo, Gonzalo, no sé, de Ejecutivo, si quieres expresarte, te ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer las dos exposiciones, creo que fueron clarísimas en cuanto a su contenido, en cuanto a las propuestas también de mejora del proyecto. De hecho, tomé nota de las sugerencias y creo que todas son súper pertinentes y abordables mediante indicaciones. Son temas que se discutieron en primer trámite algunos, se optó por una determinada redacción, la comisión optó por determinadas indicaciones, había en varios de estos artículos había dos opciones, se decantaron por una, pero no son temas que si ustedes los modifican no puedan ser vueltos a conversar con la Cámara de Diputados y llegar a una redacción más precisa en estas materias. En ese sentido, por ejemplo, la propuesta de Pablo Rojas de la eliminación de esa frase del artículo primero, yo entiendo el punto, fue uno de los puntos que más se discutió, y yo comparto también que la redacción genera una interpretación que puede ser bien compleja, de dejar fuera completamente al loteo en circunstancias que yo creo, y eso se puede ver en la historia de la discusión de ese artículo, que lo que se estaba buscando con esa precisión es que si en un loteo hay terrenos afectos a utilidad pública para vialidad o están destinados a equipamiento, se respeten esas afectaciones, ¿ya? Pero no que quede todo el loteo fuera. Yo creo que eso puede ser precisado en una redacción mejor, y que, por ejemplo, el mismo Pablo lo reconoce, dice, tenemos sectores que tienen un terreno destinado a equipamiento y que eso se puede reconocer al momento de regularizar y cumplir con ese mismo requisito. Entonces, más que dejarlo fuera y que sea una barrera de entrada al procedimiento, yo creo que es un artículo que se puede perfeccionar, respetando también la idea de que si el plan regulador ahí destinó una afectación de utilidad pública para un área verde o para una vialidad, bueno, que eso se materialice. Si eso implica que algunos de los ocupantes de ese loteo irregular hay que reubicarlos en otro sector del loteo porque por ahí tiene que materializarse la vialidad o el área verde, bueno, eso es un ejercicio ya del procedimiento de regularización propiamente tal y de saneamiento de ese loteo, pero no que sea una barrera de entrada. Yo creo que eso es algo bastante conversable y que ustedes, senadores, podemos verlo para la discusión en particular, alguna indicación y que quede mejor señalado. Ambos tocaron el tema del requisito del 90% de residentes permanentes. Bueno, eso también fue un tema. La ley actual es 40, había una indicación de 50 también, había otra del 90% y se decantaron la comisión por el 90%, en línea con lo que decía Pilar de que esto privilegie la atención de aquellos asentamientos de primera vivienda y no de segunda vivienda. Entonces este requisito del 90% de los residentes permanentes es el que permite también controlar un poco esa situación. Pero bueno, podemos discutir si 90 es muy alto, si 40 es muy bajo, pero la ley actual tiene 40 en urbano y 30 en rural. Entonces también quedaba muy bajo, y ese porcentaje bajo también tienen otra cara, que es que puede ser que un loteo un asentamiento irregular esté materializado con ese porcentaje
y el resto no haya ningún residente permanente, haya recursos públicos donde se lleve obras de urbanización, etcétera, y el propietario del terreno, el que permitió ese loteo irregular, después se beneficia de una inversión pública donde le queda el 60% del lote sin ocupar, y ahí lo destina. Entonces generaba una discusión también con eso, de si era un loteo, a qué nivel de materialización estaba y qué tan ocupado estaba con residentes permanentes. ¿En 90 o es 40? Bueno, creo que siempre esos guarismos pueden ser conversados. ¿Por qué quedó en 90? Por esta mirada más de privilegiar primera vivienda y evitar que entraran loteos de segunda vivienda, ¿no? Y después la extensión de la tasación también. Si no me equivoco, la redacción original de las mociones hablaba de eximir a los que estaban en catastro de campamentos. Finalmente se aprobó esto de que el 90%, del 60% del registro social de hogares. Esto quizás más opinión personal, pero tiendo a concordar con Pablo en que difícilmente las viviendas que estén en cualquier campamento de los del catastro van a acceder a la tasación de las 2.000 UF, por lo tanto, eximirlas a todas puede parecer también bastante razonable, porque si no es someterlos a un trámite que está en la ley vigente, que finalmente te lleva a un resultado en que se verifica que todas están por debajo, pero igual hubo que hacer tasación una por una, y eso quita tiempo y recursos, y al final demora las soluciones. Entonces, por eso la ley buscaba eximir de la tasación a las viviendas de campamento. Finalmente quedó con esta redacción del 90%, el 60%, pero si queda finalmente las viviendas de los campamentos del catastro, creo que también podría ser pertinente. Eso lo podemos discutir si es que pasamos a la discusión en particular y vamos artículo por artículo viendo esas precisiones. Después, en cuanto al consejo, los resguardos especiales en zonas peligrosas, concuerdo también, el tema de las áreas de riesgo está en la ley vigente. Este proyecto de ley buscó perfeccionar un poco esos artículos, pero sigue quedando esta sensación de que el tratamiento de los loteos irregulares en área de riesgo tiene que hacerse con mucho cuidado. Y eso significa que probablemente hay loteos irregulares que no se pueden regularizar atendido el nivel de riesgo que tienen, porque está bien, hay riesgos que se pueden mitigar con obras, pero hay otros que ni siquiera se puede mitigar esa obra, no existe una obra posible de hacer, o la que se puede hacer es multimillonaria, y quizás lo más razonable es destinar ese terreno a un área de mitigación del riesgo con otro tipo de obras y reubicar a esas familias en otro proyecto. Eso debe verse caso a caso, pero sí tener siempre en mente que el tratamiento de las áreas de riesgo tiene que ser con todo el cuidado y el rigor que se exige para otro tipo de proyectos. Entonces tampoco puede pasar que sean facilidades más laxas que cualquier construcción en área de riesgo. Si se va a permitir la regularización en un área de riesgo, bueno, deberá ser cumpliendo con lo mismo que tiene que cumplir alguien en una circunstancia normal que va a solicitar su permiso antes de ejecutar las obras. Y ahí el tema del organismo, la aprobación del organismo competente y todo eso, creo que eso también son puntos a considerar con cuidado. Y lo mismo con los riesgos en el área rural y con el otro punto del área rural en general. Efectivamente, cuando se habla del área de riesgo en la ley, habla de las áreas de riesgo identificadas en el instrumento de planificación, porque es ahí donde se identifican. El punto es que en el área rural, si no hay un instrumento de planificación, no está formalizado ese riesgo, pero no es que no haya riesgo. En el área rural también hay riesgo de desborde de río, hay riesgo de remoción en masa, hay riesgos de todo tipo. Lo que pasa es que no están visibilizados en un plano como riesgo, entonces se puede correr el riesgo, valga la redundancia, de pensar que uno está regularizando un loteo en un lugar que no tiene riesgo, pero eso es porque no está visibilizado, no es porque no exista. Entonces esa situación hay que buscar el mecanismo para resguardar eso. O sea, si uno va a abrir la puerta, que ya está en cierto modo en la ley vigente también permite la regularización de los rurales, pero no entra en este detalle. Si uno va a permitir en área rural, tiene que haber algún filtro de que no está expuesto a riesgo, ¿ya? Eso por un lado, que no está expuesto a riesgo, y por el otro lado, ver cómo controlar, quizás, esto es un tema que también se discutió mucho en primer trámite, cuando un loteo que está emplazado en el área rural debiera o podría acogerse a este procedimiento. ¿Por qué lo digo? Porque en el régimen general del artículo 55 de la ley general es que uno no puede subdividir el suelo rural sin determinadas autorizaciones, que son de la Seremia de Agricultura, para verificar que no se está degradando el recurso natural suelo, y de la Seremia de Vivienda, para resguardar que no se está generando un núcleo urbano al margen de la planificación. Esas son las reglas generales. Si por este mecanismo de regularización del loteo irregular no hay ninguna de las exigencias asociadas a eso,
significa que también hay una laxitud que uno lo entiende en un procedimiento excepcional de regularización, pero que siempre hay que tener ahí cierto límite, cierto ojo en ver hasta dónde uno está flexibilizando y permitiendo que se consoliden situaciones que no cumplieron con la normativa en un momento y que quizás lo que uno está generando ahí es un núcleo urbano al margen de la planificación que tiene aparejado otro tipo de efectos, ¿ya? Y que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado varias veces con el respeto a la planificación comunal, etcétera. O sea, el área rural, por algo el plan regulador no lo ha considerado como no lo incorporaba dentro del límite urbano. Entonces, la posibilidad de acogerse a estos procedimientos, reconociendo una realidad existente, y ahí concuerdo con Sergio de que la realidad que supera un poco pasa por encima de los instrumentos y los procesos establecidos, la realidad es más dinámica, decía. Efectivamente, la realidad es más dinámica y es lo que genera la necesidad de tener este tipo de leyes, pero también hay que dejarlo con algún tipo de borde, este tipo de excepcionalidades. Cuando quedan sin borde también se generan efectos indeseados. Entonces, creo que son todos puntos súper razonables, pertinentes, tomamos nota de ello y si seguimos avanzando en la tramitación ahí los retomaremos y podemos seguir viéndolos con más detalle. Eso, presidente. Muchas gracias por los minutos que me dio. Muchas gracias, Gonzalo. Ofrezco la palabra, señores senadores. Mira, hemos recibido una riquísima información respecto del análisis del proyecto. Creo que efectivamente vamos a tener precaución, una conversación que estamos iniciando, por lo tanto, quedamos muy atentos también a las opiniones que ustedes nos puedan ir ilustrando. Pablo, tienes tienes unos minutos para algún comentario sobre el particular. Sí, gracias, presidente. Un par de cosas. Recordando la exposición del diputado Urrutia la semana pasada, bueno, él establecía claramente que esta es una ley excepcional, ¿cierto? Establece un procedimiento excepcional y es una ley bastante útil para una realidad que la verdad se ha ido profundizando con el paso de las décadas. No obstante, es una ley que ha sido muy poco aplicada, ¿ya? En todo el universo de situaciones de irregularidad que se dan, porque lo digo porque en la discusión de la comisión de la Cámara se planteaba mucho de que esto podría contribuir a una especie de libertinaje, de regularizarlo todo, cuestión que no ha sido así en la realidad, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta para no distorsionar eventualmente en el futuro la discusión. Nos parece que es una herramienta tremendamente útil, hay que utilizarla con responsabilidad ciertamente, y en el caso de los campamentos probablemente no se dan ninguna de las hipótesis que se plantean respecto de segundas viviendas, aun cuando, ¿cierto?, entendemos a lo que se refieren los representantes del Consejo, ¿ya?, que son como otras hipótesis y otras realidades. Y, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, que ha sido la región donde más han aumentado la cantidad de familias, a diferencia de regiones, por ejemplo, como Valparaíso o Biobío, donde esta ley se ha aplicado con mucho éxito. De hecho, la semana pasada también, sumando y restando más de 15.000 familias, ya se han visto acogidas, digamos, a esta ley o están en proceso de hacerlo. En Antofagasta eso no ha ocurrido, ¿ya? Las autoridades, y acá hay un tema que es importante, dado que el riesgo es un tema que siempre se plantea, nosotros estamos completamente de acuerdo que no se pueden regularizar lugares donde bajo ningún punto de vista se puedan realizar las obras de mitigación. Pero una cuestión que para nosotros es súper importante es que para eso hay que tener los estudios. Y, por ejemplo, en el caso de Antofagasta tenemos un plan regulador que va a cumplir ya 20 años, que cuando definió las zonas de restricción lo hizo con ningún estudio al respecto, y actualmente Antofagasta no tiene ningún estudio de riesgo para definir cuáles son las zonas de restricción, ¿ya? Tiene informes dispersos de distintos servicios, pero no tiene un informe de riesgo como lo exige la ley ni como lo exige el proceso de actualización del plan regulador. No obstante, y con esto quiero terminar, muchas autoridades de diferentes gobiernos han planteado
el riesgo casi como un mantra para evitar la posibilidad siquiera de una cantidad importante de asentamientos de acogerse a esta ley, en circunstancias que, por ejemplo, el macrocampamento de Los Arenales, con 1.300 familias, no es objeto de ningún tipo de riesgo vinculado al plan regulador actual. Entonces, nos parece que es importante que esta discusión se dé considerando que la ley, aun cuando la DDU futura pueda establecer ciertos parámetros, la ley que respecto del tema del riesgo dice lo mismo que decía la ley original, pueda establecer con claridad, por una parte, que los asentamientos deban presentar los estudios de riesgo y las obras de mitigación correspondientes accediendo al financiamiento adecuado, pero que no sea de antemano una negativa a la posibilidad de someterse al proceso el discurso del riesgo, aun cuando a todos yo creo que nos preocupa la vida de las personas que están en las situaciones más vulnerables y que no están ahí porque quieren precisamente, sino que porque la ciudad misma los ha expulsado a esos suelos. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Sin duda que es un tema que tenemos que enfrentarlo. Tenemos más de 2 millones de personas viviendo en condición de precariedad, de habitabilidad, ¿verdad? Ya sea por allegamiento, por viviendas deterioradas, ocupaciones, con todas estas dificultades. Como bien lo decía Sergio, también tenemos un país expuesto a todos los riesgos habidos y por haber también, porque cada vez nos sorprendemos, cada vez que se hace un plano de identificación de las zonas de riesgo, siempre hay algo que nos sorprende. En nuestra región, como en todo el país, de repente surgen fenómenos nuevos, las avalanchas, los deslizamientos masivos, el vulcanismo. Imagínate un tema que hasta hace poco estábamos tan lejos de la zona y sin embargo empezamos a vernos afectados con todos estos fenómenos. Sin duda que, además de eso, sumado a esta situación de ocupación irregular, ha sido un tema que evidentemente tenemos que enfrentarlo. Yo le agradezco sinceramente esta disposición con ustedes, su participación en este proyecto no termina aquí, sigan ilustrando, sigan mandando lo que ustedes estimen conveniente, evidentemente, para que en la fase de ya de la tramitación podamos construir con nuestros asesores, con los equipos, con la biblioteca, con el Ejecutivo, con la participación de las entidades como ustedes, Pablo, ¿ya? Del ámbito de la sociedad civil, con la participación de ustedes, Sergio, igual, desde el punto de vista de la investigación, de lo que se está avanzando en esa ley. Tenemos grandes desafíos, le agradezco sinceramente las exposiciones del día de hoy, quedamos abiertos, este es un puente que está permanentemente abierto entre ustedes y esta comisión, y esperamos sin duda acoger, como bien decía Gonzalo, muchos de los planteamientos que aquí se han hecho respecto a cómo en definitiva construimos mejor ciudad, y más importante todavía, cómo hacemos de que nuestra gente viva en condiciones dignas, que por lo demás debería ser y es, ¿no es cierto?, un derecho que debe estar consagrado absolutamente. Es absolutamente impropio que hoy día tengamos familias viviendo en condiciones de precariedad y tenemos que hacer todo el esfuerzo. Yo creo que hoy día el país tenemos una realidad distinta y tenemos que enfrentarla en todos los ámbitos. La vivienda, sin duda, el acceso a la vivienda, la dignidad, a la calidad de vida del punto de vista urbano también son temas absolutamente que hoy día no deben estar en discusión. Le agradecemos sinceramente los aportes, los enriquecimientos en esta discusión. Muchas gracias a todos ustedes. Quedamos atentos a todas las sugerencias, ¿verdad?, en el desarrollo de este tratamiento. Así que muchas gracias. Y habiéndose cumplido el objeto de esta reunión, esta se levanta.